Abordamos en esta presentación resolución de problemas y nuevos recursos. Gran parte del contenido que vamos a estar desarrollando se encuentra en la referencia bibliográfica que está al final de esta pantalla. Bueno, comenzamos. Para comenzar, nuestro recorrido propuesto será trabajar un poco el contexto y palabras claves que circulan, o sea, que están rodeando a la resolución de problemas y al uso de nuevas tecnologías. Por otro lado, hacemos un relato de experiencia que vamos a estar vinculando con ese contexto y esas palabras claves. Hacemos un análisis de tarea fundamentalmente en la actividad matemática y el uso pertinente y significativo de las TIC y terminamos con algunas reflexiones finales. Cuando vemos sobre usos y abusos que aparecen de los problemas en la clase de matemática, podemos ver que un primer uso es problemas como aplicación y o motivación. Esta idea es, yo te estoy trabajando contenidos teóricos y a continuación lo que voy a hacer es darte algunos problemas donde uno va a tener que aplicar esos contenidos teóricos. O el clásico problema de motivación en el cual te doy un determinado problema, carezco de los contenidos teóricos para abordarlo, en consecuencia lo que hacemos es desarrollamos esos contenidos y nos volvemos a ese problema. Esto tiene un encuadre más parecido a una metodología tradicional de la enseñanza de la matemática, no dicho de manera peyorativa, sino que es lo que estamos habituados a trabajar con ella. Otro uso podría ser los problemas para aprender contenidos nuevos, que esto está en un encuadre con teoría de situaciones o los diseños curriculares, donde lo que uno está haciendo es quiero enseñar un determinado contenido, propongo una determinada actividad donde la actividad emerge de ese problema. Y un tercer uso serían problemas para aprender estrategias de resolución y formas de pensar matemáticas. Esto está más alineado con escuela anglosajona, donde el foco no está puesto en enseñar un contenido, sino el foco está puesto en trabajar con estrategias de resolución, con heurísticas. Lo que uno esperaría en la clase es que trabajáramos con todos estos usos. Sin embargo, lo que sabemos es que uno hace un abuso. Nos quedamos con problemas como aplicación y o motivación y rara vez aparecen lo que está marcado aquí como 2 y 3 dentro de la clase. Cuando nos preguntamos qué hacemos dentro de la clase, si resolver problemas o seguir reglas, Ferdinando Arzarello, que es el presidente de la INMI, dice: las matemáticas son el arte de resolver problemas, no de seguir reglas. Sin embargo, muchos estudios demuestran que la idea que se tiene de las matemáticas es precisamente esta última. Se piensa que esta disciplina consiste en hacer cálculos, algunos complicados, de manera silenciosa para no desconcentrarse. Esto no es de ninguna manera en lo que consiste en las matemáticas. Y sin embargo, eso lo vemos habitualmente en nuestras clases. Lo que está referido a resolución de problemas uno lo puede ver en diferentes enfoques o líneas de la educación matemática, como por ejemplo estudios de caso, el trabajo con proyectos, todo lo que es modelación o modelización en matemática. Modelación viene de la estructura que hace Bassanesi de estar uniendo modelizaje, o sea, modelización con educación, entonces aparece modelación matemática, el aprendizaje basado en problemas o la idea de prácticas sociales que tiene toda la teoría socioepistemológica. En cualquiera de ellos uno va a trabajar con problemas. Y lo que tiene de particular que cuando uno está trabajando estudios de caso, prácticas sociales, moderación matemática, proyectos o aprendizaje basado en problemas, es la interdisciplinariedad. Si avanzamos un chiquitito en términos de qué entendemos por interdisciplinariedad, Wirth hacia el año 1937 ya pone este concepto y él lo define como conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada. Uno ya conoce algunas de las disciplinas que trabajan de esta manera, por ejemplo, físico-química, bioquímica, y aparecen otras a lo mejor no tan conocidas, como el hecho de matemática médica, que intenta explicar fenómenos, procedimientos o hechos relacionados a la medicina o la biología, o la oceanografía, que es el análisis de procedimientos de tipo biológico, físico, geológico y químico que se desarrollan en los océanos y en los mares. Si bien es cierto que acá uno puede hablar que una cosa es la interdisciplinariedad, otra es la multidisciplinariedad y otra es la transdisciplinariedad, no voy a entrar en el detalle fino de la distinción en cada una de ellas, porque uno puede encontrar posturas que están a favor o posturas que están en contra. Lo que sí me va a interesar es que son indispensables para el aprendizaje, la práctica holística y el desarrollo de las habilidades, y eso es lo que nos interesa dentro de la clase de matemática. Ahora, ¿qué hacemos en una clase de matemática? O sea, ¿qué es lo que habitualmente vemos?
Tomamos algunos referentes teóricos. Hay un texto de Santaló del año 1990 y en él voy a tomar algunos fragmentos, solo como para pensar cómo aparecen casi 30 años después. Uno sigue afirmando lo que Santaló decía en esa conferencia. Dice, si la escuela se descuida y sigue estática o con movimiento lento en comparación a la velocidad exterior, se origina un desfase o divorcio entre la escuela y la realidad ambiental, que hace que los alumnos se sientan poco atraídos por las actividades del aula. Él más adelante en la conferencia dice, lo que habría que hacer es introducir las novedades necesarias y suprimir los tópicos obsoletos que todavía seguimos trabajando dentro de la escuela. Dice, en otras épocas los programas y los libros de texto duraban siglos, mientras que en la actualidad rápidamente quedan fuera de uso y necesitan ser reemplazados por otros más acordes con las necesidades del medio. En esta misma onda, Chevaler enuncia dos principios y están bien interesantes como para reflexionar sobre ello, para pensar qué es lo que hacemos en la clase de matemática. Uno de ellos es el principio del monumentalismo epistemológico y él dice, el conocimiento viene organizado en unos trozos y pedazos santificados por la tradición, cuya supuesta belleza ha sido realzada por la pátina del tiempo y que los estudiantes tienen que visitar, reverenciar, disfrutar, divertirse con él e incluso amar. Completa con otro principio que nos lleva a reflexionar qué hacemos en la clase de matemática, que es el principio de la papelera de reciclaje. Todo conocimiento enseñado puede ser legítimamente olvidado o, más concretamente, ignorado tan pronto como se hayan aprobado los exámenes. Si esto nos está ocurriendo dentro de la clase de matemática, nos tiene que llevar a reflexionar qué estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando en las instituciones. Pasamos ahora a las pruebas a aprender que se toman en Argentina. ¿Podríamos estar en contra o podríamos estar a favor de lo que estas pruebas arrojan, de que si son injustas o no son injustas, qué es lo que está midiendo? Sin embargo, como toda evaluación, nos tiene que servir como para mirar algo, aprender a través de los resultados que están arrojando. Por ejemplo, una de las realidades que muestra estas evaluaciones dice, más del 40% de los docentes consultados en Aprender 2017 reconocieron que no llegan a dar todos los temas que plantea la currícula. Y bueno, habla de que habría que definir cuáles son esos núcleos de aprendizaje prioritarios que deberíamos tener en las instituciones. Lo que sí es cierto que dentro de las instituciones o nosotros como profesores tenemos así un principio que es enseñar más. Esta idea de mucho contenido. Entonces después me preocupo que llego a finalizar el año y no di todos los contenidos del programa, porque toda nuestra currícula escolar está plagado de mucha cantidad de contenidos. Retengamos esta información porque ya volvemos con ella. Sin embargo, nos pasamos también a otras evaluaciones, que son las evaluaciones PISA, y uno podría estar, de nuevo, a favor o en contra, y esto lo tenemos a nivel mundial. Y dentro de las evaluaciones PISA me interesan unas recomendaciones, unas orientaciones didácticas que se dan en términos de la competencia matemática y me gustaría que quedaran como ideas como para llevarnos a pensar dentro de la clase de matemática. Una de ellas es que utilice las matemáticas en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. La otra es que plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva y una tercera es que incluya situaciones de evaluación que sean auténticas. Fíjense lo importante que es esto. Utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva y que incluya situaciones de evaluación que sean auténticas, que están relacionados con el modo en que uno está trabajando. Si nosotros miramos las evaluaciones PISA, este es el resultado del año 2012, miremos acá, lo que han hecho fue correlacionar, por un lado, es la puntuación obtenida en matemática y cómo se sienten los estudiantes dentro de la escuela. Miremos dónde tenemos a cada uno de los países. Ahí tenemos a Argentina. Tenemos entre los que tenemos puntuación baja en matemática obtenida y son los alumnos que se sienten menos felices dentro de la clase de matemática. Sin embargo, en el grupo de países que se encuentran alumnos que tienen un rendimiento más alto en matemática y se sienten felices en la escuela, por ejemplo, tenemos a Singapur. Pongo Singapur porque es un nombre que va a ser importante para nosotros, o al menos en el currículum escolar de Argentina. Cuando nos vemos de nuevo otra vez las evaluaciones PISA, acá está relacionando la puntuación en matemática y el porcentaje de estudiantes que no faltaron a clases en las últimas semanas.
Ahí tenemos a Argentina, grupos de estudiantes donde tienen un puntaje bajo en matemática y al mismo tiempo tienen una alta tasa de ausentismo en las clases. Mientras que si miramos, por ejemplo, Singapur, tenemos un rendimiento alto de matemática, pero al mismo tiempo asisten a la escuela, que se viene a correlacionar con esta idea de sentirse bien o no dentro de la escuela. Si nos vamos a la realidad en Argentina, miren lo que aparece. La idea de enseñar menos y aprender más, que es el principio que tiene Singapur, a diferencia de nosotros, que nosotros intentamos enseñar mucho más, aunque los alumnos aprendan mucho menos. Lo que hace Singapur es diferente, enseñan menos, pero que los alumnos aprendan más. Y sin embargo, ese va a ser el método en el cual se inspira desde 2019 Argentina para implementarlo en las diferentes instituciones de primaria y de secundaria. El método de Singapur se basa en un enfoque en espiral. Fíjense que dice, permite a los estudiantes consolidar los conceptos y habilidades aprendidas y promoverlas. Y hay una cuestión que está bien interesante, que es la pedagogía propone conexiones con otras disciplinas escolares y también con la vida cotidiana. Miremos qué acontece en el mundo profesional. Lo que vemos en el mundo profesional, por ejemplo, vamos a tomar el área de agronomía. Este es un clásico trabajo de final de grado, donde se habla sobre la restricción alimentaria y alimento de peso compensatorio en vaquillonas en encierre a corral. Lo que uno puede ver a lo largo del trabajo son tablas, grandes tablas donde se toman los datos y a partir de ellos se hacen algunos análisis o las gráficas. Fíjense en cuál es el esquema, ¿no? Tenemos tablas de datos y a través de las tablas de datos hacemos posteriormente una gráfica. Si uno puede mirar en detalle esa gráfica, en realidad amerita ser mejorada, como por ejemplo el hecho de que en realidad es una curva de crecimiento logístico, tiene un crecimiento lineal en el crecimiento con restricción, vuelve a tener un crecimiento logístico en la parte que es compensatoria. Solo que uno se podría preguntar ¿en qué momento estamos trabajando crecimientos logísticos o desde las tablas de datos pasarnos a modelos funcionales? Cuando en la clase de matemática es más habitual trabajar el modelo funcional y cómo graficarlo y no de las tablas de datos pasar a ajustes de modelos funcionales. Vemos de nuevo en el mundo profesional, por ejemplo, nutrición y alimentación, la eficiencia de conversión. Vemos grandes tablas de datos donde me hablan sobre las edades, ganancias de peso diario, acumulado, eficiencias de conversión. La idea de eficiencia de conversión es cuánto alimento está consumiendo un animal para convertirlo en carne, donde es un parámetro importante en el mundo agropecuario. Y si uno le pone la lente o pone atención en esto, lo que podemos ver es curvas, como por ejemplo en qué momento hay aumento de eficiencia o pérdida de eficiencia. Y uno dice, hay mucha riqueza matemática que está de fondo, o las curvas para obtener máximos beneficios que están relacionados con las curvas de ingresos totales y de costos totales a partir de bases de datos. Lo que sí estamos viendo también de nuevo en la clase de matemática, miremos un libro, no hace falta que leamos todo lo que está allí. Miren lo que se plantea en términos de geometría. Dice, sobre una alcantarilla de base cuadrada se coloca una tapa que es circular, calcular el área sobrante de la base de esa tapa con respecto a la alcantarilla. Uno dice, ¿en qué momento, en un contexto real, a mí me va a interesar que alguien venga con una tapa circular para cubrir con un hueco que era cuadrado y que me calcule cuánto no está cubriendo? Sencillamente lo mando de vuelta, o sea que vuelvo a hacer una tapa, no se me ocurre hacer ese cálculo. Entonces cuando miro este problema uno dice, ¿a qué realidad estamos apuntando dentro de la clase de matemática? Cuando vemos en el mundo profesional, por ejemplo, el cálculo de áreas, pasa como esto en Oaxaca, en México, donde quieren medir cuánto tienen el rendimiento que tiene el maíz en una determinada ladera de la montaña, y entonces el modo de cálculo de esa área sale de los parámetros tradicionales que aparecen dentro de la escuela. Miremos, por ejemplo, el diseño de empaques en el mundo profesional. En el mundo profesional aparecerían empaques de esta naturaleza o de esta otra, por ejemplo, o envases de toda variedad de ese tipo.
Sin embargo, ¿qué ocurre en la clase de matemática? En la clase de matemática, tomo dos ejemplos de dos libros clásicos, aparecería en diseño de empaque la clásica caja cuadrada que le cortamos las puntas. Entonces nos hemos quedado atrás entre lo que está apareciendo en el mundo profesional y lo que aparece en la clase de matemática. O sea, en el mundo profesional lo que podemos ver son problemas que están en un registro verbal, pasan a un registro tabular, eventualmente se van a un registro gráfico de todo eso que está en la tabla y posteriormente se van a un registro analítico, o sea, fórmulas o expresiones como última instancia. ¿Qué acontece en la clase de matemática? Tenemos algo que está en un registro verbal o analítico que fundamentalmente es una fórmula de alguna, o sea, una expresión de alguna función, y cuanto más horrorosa, mejor para nosotros. Posteriormente hacemos un estudio exhaustivo y a lápiz y papel de montones de elementos de esa curva como si no la pudiera ver. O sea, curvatura, convexidad, concavidad, puntos de intersección con los diferentes ejes. Posteriormente pasamos a un registro tabular para mejorar esa gráfica y pasamos finalmente al registro gráfico de hacer esa curva con lujo de detalles. Pero eso no era lo que estaba pasando en el mundo profesional. Entonces terminamos siendo profesores del siglo XX que estamos enseñando herramientas de matemática del siglo XIX a los alumnos del siglo XXI. Y eso nos tiene que servir como un llamado de atención. Uno podría preguntarse, ¿está mal este modo de abordar la matemática? Yo no creo que esté mal este modo de abordar la matemática porque forma parte del saber matemático que uno quiere transmitir, todo lo que pasó en la propia historia, en las construcciones, cómo puedo ver una función, cómo hicieron en su momento funciones que yo no las podía ver, no tenía ojos para verlo porque no existían, por ejemplo, las nuevas tecnologías, y cómo desarrollamos herramientas matemáticas para poder ver eso. El problema es que eso sea lo único que se muestre dentro de la clase de matemática y no estemos viendo las conexiones con el mundo real o desafiando cognitivamente a los estudiantes. Transitemos algunas experiencias más allá de las que vamos a seguir abordando, pero para tener idea de qué estamos hablando. Tomamos algunos puntos de partida. Por un lado, vamos a trabajar con resolución de problemas próximo al campo profesional de la carrera u orientación que uno puede estar trabajando en la escuela secundaria. No meternos tanto en los problemas intramatemáticos, que esos son un poco más simples y o son más fáciles de encontrar. La incorporación de las TIC en el trabajo, pero que sea de manera significativa. El desarrollo de competencias matemáticas y profesionales cuando estamos trabajando con alguna carrera en particular. Y la idea de incorporar ambientes de investigación en la clase. Vamos a transitar esta experiencia y van a ser rápidas, porque cuando uno lo trabaja con los estudiantes lo hacemos lentos. Acá lo que estamos contando son los resultados, rápidamente hacia dónde estaríamos apuntando. Vemos en la clase de matemática y podríamos tener esta actividad. Un estudio de mercado determinó el comportamiento que sufre la demanda de los consumidores ante la variación de los precios. Se sabe que para un precio de 5 pesos por kilogramos serían demandados unos 1.600 kilos de un determinado producto. Si el precio es de 12 por kilo, de la cantidad demandada por los consumidores llegaría a ser de 600 kilos, mientras que si el precio es de 20 por kilogramo, la cantidad demandada se reduce a 100 kilos. Determine y fundamente una ecuación de demanda y anticipe el precio para una demanda de 2.000 kilos. Si nosotros miramos la actividad, está pensado, los números que se colocaron aquí, no se pide que se usen nuevos recursos, pero habilita para que uno los vaya a usar. Miremos por qué. Por un lado tendríamos que mirar todos estos datos, darnos cuenta que una ecuación de demanda lo que está relacionando es cantidad con precio y que el precio está dependiendo de la cantidad de información que la puedo estar buscando. Posteriormente lo que podríamos hacer es con esos datos crear una lista de puntos si estamos trabajando con un programa como por ejemplo GeoGebra, y con esos tendríamos una representación gráfica de esta manera, más o menos, una vez que después uno acomoda los ejes. Nos está pidiendo que anticipemos cuánto sería el precio para una cantidad demandada de 2.000 kilos. Debe estar más o menos en esta zona. Entonces uno dice, bueno, sí, ¿por qué está así? Y porque si buscamos información sabemos que la curva de demanda es una curva que es decreciente. Entonces, a mayor cantidad que se vaya a demandar, espero que el precio por unidad, en este caso por kilogramos, sea menor. Bueno, si hacemos un ajuste de una función polinómica de grado 2, que tiene un ajuste perfecto para este caso, no resulta apropiado. ¿Por qué no resulta apropiado? Porque para 2.000 kilos esperaríamos que nos hagan un precio mayor que 1.600.
entonces no me sirve esta función y debería recurrir a otra, como por ejemplo una función exponencial, que no tendrá un ajuste perfecto, según coeficiente de determinación no será igual a 1, pero es mejor que la polinómica de grado 2. Pero también podríamos cuestionarnos si tiene sentido que la ecuación de demanda interseque al eje de las ordenadas, o sea, al precio, para tengamos un determinado precio para una cantidad nula. Entonces podríamos decir, no, es preferible que tengamos una función de ese tipo, una potencial, si hacemos el ajuste con GeoGebra, o podríamos pensar un comportamiento lineal. Depende del problema, tenemos que tomar algunas decisiones para anticipar qué va a ocurrir para el precio, para una cantidad demandada de 2000 kilogramos. Pasemos a otro problema. De nuevo, fíjense en la lógica de los problemas. No es graficar una función, es dada un conjunto de datos, a partir de allí decidir cuál es una función y tomar algunas decisiones, que está más alineado con lo que acontece en el entorno real y no tanto en la clase de matemática. Esto está contando que un matrimonio está pagando cuotas en pesos de una hipoteca de una casa durante un periodo de 30 años y en los últimos 8 meses los pagos fueron los que se registraron en esa tabla. Analiza y fundamenta si es posible anticipar los montos a pagar en los próximos 4 meses. Bueno, tendríamos que pasar esos datos, lo podríamos usar un software, podría ser una planilla de cálculo o el propio GeoGebra, por ser un programa que es gratuito y libre. Tendríamos estos datos, podríamos crear una lista de puntos y tendríamos estos valores. Ahora empezamos con los ajustes. Podríamos hacer un ajuste lineal y ese sería el ajuste lineal y tenemos un muy buen coeficiente de determinación. Casi el 99,99 de los datos lo explica esa expresión. Pero podríamos pensar qué ocurriría con un ajuste polinómico de grado 2. Si miramos su coeficiente de determinación resulta mejor que el lineal. Podríamos pensar que a lo mejor en el pago de hipotecas tienen comportamientos exponenciales. Sin embargo, es muy bueno el ajuste que tiene una exponencial, pero no supera al ajuste que está teniendo la función polinómica de grado 2. Entonces, para los siguientes 4 meses, que es una extrapolación, una cuestión que es clave, hay veces que nos interesa estar extrapolando datos, no está mal que hagamos el ajuste con una polinómica de grado 2 y miremos que no tenemos un coeficiente de determinación igual a 1. Y eso nos permitiría estimar qué valor van a tener aproximadamente las siguientes 4 cuotas. Pasemos a otro problema. El suplemento informativo de cría de pollos machos de engorde de los COP 500 establece el peso esperado y consumo de balanceado acumulado de esta raza para diferentes tiempos. Estima el peso máximo que podría alcanzar un pollo de esta raza, fundamente su respuesta y estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Fundamente su respuesta y establezca las restricciones que posee esta estimación. Otra vez partimos, en lugar de graficar una función y hacer un análisis de ella, es de tablas de valores, que es lo que aparece habitualmente en el mundo profesional, y hacemos un determinado ajuste. Entonces, tendríamos una tabla de valores, por ejemplo, la cría de pollos, donde uno puede encontrar los detalles para pollos machos, para pollos hembra, cuál es el peso que tiene para determinada edad, cuánto va ganando de peso diario de cada uno de ellos, y podríamos hacer un ajuste, solo que acá estamos hablando de crecimiento, peso en función del tiempo, y el ajuste adecuado tendría que ser un modelo logístico, dado que estamos pensando que tiene un crecimiento vertiginoso al principio y tiende a estabilizarse. Podemos ver que el peso, se estima un peso de casi unos 5 kilos para un pollo, lo cual resulta razonable. Pero ahora cuando queremos relacionar el consumo de balanceado, por ejemplo, podemos hacer un buen ajuste con una función polinómica de grado 3. Miremos que el coeficiente de determinación no es igual a 1, pero responde adecuadamente al proceso. Ahora, hay un recorte de fondo. Uno dice, bueno, para saber en qué momento sería óptimo faenar este pollo, solamente vamos a tener presente los gastos de comida que está teniendo este pollo y si lo estamos vendiendo al mercado. O sea, los ingresos que vamos a tener por las ventas menos los costos solo del balanceado. Y tiene todo un montón de recortes el problema, como el hecho de estoy pensando, no voy a tener en cuenta la mortalidad de pollitos, el costo inicial que tiene un pollito cuando lo estoy comprando, no voy a tener presentes si traigo el balanceado y cómo lo estoy comprando, si lo estoy comprando en un lugar alejado y que me están cobrando el transporte, no estoy considerando los impuestos, no estoy considerando agua, gas, un recorte bastante interesante del problema. Podríamos pensar, ajustando con esto, que no es nada más que la función de utilidad, que sería la función del peso del pollo multiplicado por el precio que podría tener
peso vivo de un pollo en el mercado, menos la función del consumo de balanceado por el costo del balanceado que nosotros estaríamos teniendo. Hay algunos detalles que se escapan de este problema que uno tendría que tener presente: las eficiencias de conversión. ¿Qué es esta idea de eficiencia de conversión? Bueno, cuánto está comiendo el pollo y cuánto lo está convirtiendo en carne, porque eso me da qué relación puedo tener entre el costo del balanceado y el precio de venta que tiene el pollo. Acá me da un determinado tiempo en el cual lo estaría vendiendo, cuánto sería la ganancia que podríamos tener por ese pollo. Podríamos analizar las eficiencias de conversión para esa época, si se encuentra adecuadamente, o por ejemplo la ganancia diaria de peso y establecer en qué momento se encuentra en la máxima ganancia de peso. Entonces uno diría, hasta esa época podemos estar sosteniendo el pollo, posteriormente está ganando menos de peso y sigue comiendo, no me conviene tenerlo. Tengo diferentes criterios para defender y argumentar. O si no me gustó esas tablas, podría ser tablas donde tengo los ingresos por ventas, los gastos de alimentos, hacer las ganancias que yo tendría por pollo, y a continuación lo que podríamos hacer era ajustar una curva, y va a depender ahora del precio que lo estoy vendiendo y el costo que voy a tener del balanceado, que me van a dar diferentes ajustes y diferentes momentos en el cual estoy vendiendo el pollo. Pero eso es un problema mucho más real y me lleva a decidir, tener que experimentar, mirar, tomar decisiones, y esto tiene algunas cuestiones que son importantes. Se analizan las interpretaciones realizadas en investigaciones y opiniones de los productores o expertos. A veces cuando me dicen en internet, estoy encontrando que hasta los 40 días lo tengo que sostener el pollo. ¿Es cierto esto? ¿Hasta qué punto tiene razón lo que aparece en internet? O la modificación de aparentes constantes en el problema abre a nuevas perspectivas de trabajo. Esta idea de decir, ¿qué pasa si lo consigo a un balanceado muy caro porque lo compré en bolsa y no lo conseguí a granel? Entonces la brecha que existe entre el costo del balanceado y el precio del pollo resulta menor, me modifica los días que lo tengo que estar teniendo. Y hay veces los resultados obtenidos de este proceso de modelización permiten constatarse con los resultados estandarizados y explicar diferencias de esos resultados. Pasemos ahora a otro problema clásico que aparece en la clase de matemática. Por ejemplo, menciona que una compañía desea invertir una suma de 1 millón para invertirlo a una tasa de interés y utilizarlo en una fecha posterior para liquidar 2 emisiones de bono que deberá pagar. Un año después que la suma se invirtió por primera vez, se requerirán 250.000 pesos para la primera emisión y un año después se necesitarán 900.000 más para la segunda emisión. Y lo que me pide es determinar la tasa de interés necesaria para que la inversión sea suficiente para cumplir ambos pagos. Lo que ocurre es que el problema es bastante ficticio. ¿Por qué sería bastante ficticio? Es difícil establecer dónde quiero una determinada tasa de interés. A lo sumo puedo pensarlo con esto. Es difícil a 2 años saber cuánto dinero voy a estar pensando solo con esa inversión inicial. Entonces uno tiene que establecer algún vínculo con la realidad. ¿Cuál sería un vínculo que uno puede hacer con problemas de esta naturaleza y llevarnos a hacer un uso pertinente y significativo de las TIC? Por ejemplo, otro. Realizamos una transacción comercial y nos informan que es indistinto pagarlo con tarjeta de débito o en un pago con tarjeta de crédito, algo que es habitual. Voy a un negocio y me dice, da lo mismo pagarlo con el débito o en un pago con la tarjeta de crédito. Entonces le pedimos analizar y fundamentar desde el punto de vista económico si ambas formas de pago son equivalentes. Establecer además bajo qué condiciones emite sus valoraciones y apreciaciones. Uno podría estar tentado de decir, me da lo mismo pagarlo de una forma o de otra. No, no da lo mismo. Porque cuando uno empieza a averiguar qué pasa con las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito me van a cobrar determinados gastos. Uno podría decir, bueno, pero yo tengo bonificada la tarjeta. Sí, pero hay una ley de sellos en la cual me están cobrando el 1,5% más. Eso significa que pagarlo con la tarjeta de débito, y si yo la tarjeta de débito la tengo por sueldos y está bonificada por el banco, no me está otorgando gastos. Pero sin embargo, la tarjeta de crédito, por más que la pueda llegar a tener bonificada, me van a cobrar el 1,5% más de recargo por ley de sellos. Eso significa que si yo le estaría prestando a un amigo una tarjeta de crédito para que compre algo, no es cierto que mi amigo me tiene que devolver exactamente el monto por el cual cobró. En realidad yo le estoy subsidiando o le estoy pagando a él el 1,5% de su compra. Yo podría estar pensando que si lo estoy pagando con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, hay veces me dan un interés por tener en una cuenta una caja de ahorro. Sí,
pero ese interés es simbólico, está entre el 1 y el 1,2% anual y estamos hablando contra un 1,5% que es mensual. ¿De dónde sale toda esa información? Y de buscar información en internet, hacer un uso significativo de las TIC buscando con esto, y este es todo el grupo de restricciones que uno le está colocando el problema. Pero ahora podríamos avanzar más con el problema y decir, hacer un análisis económico si en el pago de contado con tarjeta de débito se realiza un descuento. Uno dice, me ofrecen pagarlo de contado o con tarjeta de crédito. ¿Hasta dónde me conviene? Uno diría, y me conviene pagarlo de contado. Bueno, ahora puedo hacer toda una cuenta, porque si yo en este momento venció ayer mi tarjeta de crédito, entonces hoy lo coloco en la tarjeta de crédito y hoy tengo tengo el dinero en el débito, tengo una caja de ahorro, podría invertir ese dinero en un plazo fijo tradicional a 30 días. Pero lo que tendría que estar viendo es cuál es la tasa de descuento que me están colocando por pagarlo de contado y cuál es el interés que estaría arrojando ese plazo fijo, pensarlo y tendría que estar comparando y agregarle el 1,5% de la tarjeta de crédito que me estaría cobrando. Uno podría decir, no me quiero meter en ese tipo de problemas, pero esos son los problemas que acontecen en el mundo real. Esos son los problemas que lleva a una persona a usar significativamente no solo las TIC en buscar información, sino también la matemática. También me lleva a estas cuestiones, a analizar cuestiones como los ahorristas, qué invertir ahora que Argentina es emergente, acciones, bonos, dólar o LEVAC, o sea, las letras del Banco Central, qué me conviene invertir o hasta inclusive un plazo fijo UVA, un plazo fijo tradicional. O, por ejemplo, entender estas cuestiones. La tasa de LEVAC doblegó al dólar en julio, el que apostó al carry trade que ganó un 10%. Este carry trade que es la bicicleta financiera, ¿en qué consiste? Porque nos jactamos de que en matemática queremos usar, que matemática sirve para la vida diaria, pero el vínculo lo tenemos con las nuevas tecnologías, buscamos información, solo que como profesores nos pone incómodo esta situación. Y algunas reflexiones finales para cerrar con esta presentación. Si uno mira y trabaja de esta manera, no se descuidan los contenidos de matemática que suelen ser preocupaciones de los profesores de matemática. Lo que sí acontece es que el profesor se encuentra en la posición incómoda de no saber sobre temas ajenos a la matemática, pero uno tiene que estar estudiando, porque si uno está trabajando y está diciendo, bueno, pero yo quiero vincular la matemática con la vida diaria, me voy a tener que ver esos vínculos, si no empiezo a quedar un profesor de matemática enseñando matemática del siglo XVII y XVIII y no estoy teniendo presente que tengo estudiantes del siglo XXI. Y lo que sí es cierto es que al evaluar lo que efectivamente aprenden los estudiantes, se advierten logros significativos. Ahora, evaluando como establecían las evaluaciones PISA de competencia, coherente con el modo que estoy enseñando, porque si yo lo que quiero es evaluar a un estudiante que sabe memorísticamente fórmulas o recetas, no estamos preparando a los alumnos para ese formato. Bueno, muchas gracias.